El norte de Israel vive una situación de crisis y más de 100.000 refugiados han tenido que evacuar sus hogares para trasladarse a zonas más seguras del país. Esto debido al enfrentamiento militar entre el ejército israelí y la organización terrorista Hezbollah. Del mismo modo, los hospitales que se encuentran en el norte de Israel también corren peligro, por lo que otras instituciones de salud se están preparando para recibir múltiples pacientes de otros hospitales en el caso de que esto sea necesario. Jorge Diener, director mundial de la organización Hadassah, nos explica el modo en que el Hospital Hadassah ubicado en Jerusalén está listo para enfrentar cualquier emergencia que se pueda presentar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, director mundial de la organización Hadassah. Gracias por darme este tiempo. Un gusto, Nadia, como siempre. Jorge, tenemos una situación de crisis en el norte del Estado de Israel y debido a pues, los misiles y cohetes que ha lanzado la organización terrorista Hezbollah, hay varios desplazados del norte hacia otras partes del país y obviamente los hospitales pues entran en este mismo nivel de emergencia. ¿Se espera que los hospitales sean evacuados de alguna manera? ¿Está preparado el Hospital Hadassah para recibir pacientes? ¿Qué llevaría una infraestructura y una planeación como esta? Bueno, nosotros nos hemos estado preparando para una situación como esta desde el principio de la guerra en octubre del año pasado, cuando inmediatamente, en las primeras 2 semanas y medias, montamos un hospital de emergencia subterráneo en el Hospital de Mons Scopus, en el centro Gandel de rehabilitación, y al mismo tiempo habilitamos y equipamos inmediatamente las áreas de hospital subterráneos preparadas para una emergencia como esta en el Hospital Hadassah en Kerem. Nosotros para eso estamos preparados. Siempre estuvimos preparados para un momento en el que la situación en el frente norte se complicara de cierta forma al punto que los hospitales en el norte no pudieran seguir haciendo sus actividades de forma, en la misma forma que la hacen diariamente. Lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas, a partir del incremento de la actividad militar en el frente norte con el Líbano, en la guerra con Hezbollah, es la evacuación de algunos de los pequeños hospitales del norte en hospitales más grandes en la misma región. Lo que hemos visto también es que los hospitales que tienen áreas de atención subterránea también habilitaron esas áreas subterráneas, que son áreas protegidas como las que tenemos nosotros, para transportar sus propios pacientes en el hospital a esas áreas protegidas. Con lo cual hemos visto ya un movimiento en la misma región del norte que hasta ahora se ha podido acomodar con los propios hospitales que existen ahí. La pregunta y el desafío es qué pasa en el momento que esa infraestructura que existe en el norte, que de cierta forma permite cubrir en el día a día, pero no está preparada para una situación de guerra, qué es lo que pasa cuando esa infraestructura colapse y pueda llegar a colapsar con los ataques masivos que seguimos teniendo desde el Líbano, desde Yemen, potencialmente desde Irán, milicias iraquíes, todos los frentes que existen. ¿Y cómo esto se realiza? Eso se realiza con decisiones que se van tomando con protocolos ya establecidos entre todos los hospitales, a través de los cuales de dónde se evacúa, a dónde está ya más o menos organizado. Por supuesto, todo depende también de dónde se genera el daño, pero nosotros estamos preparados para recibir Jerusalén en una situación en la que tengamos ataques masivos desde distintos frentes. Hezbollah sigue siendo un riesgo a pesar de los éxitos que uno puede considerar con la, la eliminación del liderazgo actual de Hezbollah en las últimas semanas. Sigue siendo un riesgo altísimo. Siguen atacando Irán, Yemen, todos los distintos frentes, el frente este, Gaza mismo. Y ahí nosotros, en Jerusalén, se considera que dentro del mapa del país es una de las áreas que relativamente el riesgo de que los hospitales sean afectados es menor
que en otros países, con lo cual uno de los escenarios tiene que ver con que Hadassah, con la capacidad que tiene de tratamiento y también física de infraestructura, pueda recibir a muchos evacuados de muchos hospitales de Israel. Y para eso nos estamos preparando. Lo que es sumamente admirable, Jorge, y por eso quiero preguntarte, bueno, hay guerra, el Estado de Israel está atravesando y ya es un año que ha estado en guerra, lo que provoca soldados en el campo de batalla, lo que provoca heridos, y pues los heridos llevan la respectiva rehabilitación necesaria. El Estado de Israel se está dando abasto con todas las necesidades de salud que se requieren en estos momentos de guerra. Vamos a decir lo siguiente, por ahora, improvisando de muchas formas, intentando de encontrar formas de resolver las deficiencias del sistema de salud, no preparado para una guerra de esta magnitud. Nosotros tenemos que entender que las guerras que Israel vivió en las últimas décadas, son guerras que duraron poco tiempo. Nosotros estamos hablando en este momento de una guerra que en unos días vamos a conmemorar el año que estamos en guerra, con lo cual la infraestructura de salud no estaba preparada para un volumen de heridos, heridos graves, heridos que necesitan todo el proceso, tanto de llegar al trauma, de entrar por la emergencia, pasar por el triage, de ahí ir a los quirófanos, de los quirófanos a la terapia intensiva y de ahí seguir a lo que es el final del camino, que es la rehabilitación. Y especialmente el tipo de heridas con las que llegan los soldados y que llegaron el último año a nuestro hospital y a los demás hospitales, son heridas con traumatismos complejos, pérdida de músculo, pérdida de nervios, pérdida de huesos, que nosotros logramos reconstruirlo. Nosotros logramos con la tecnología, con la innovación, que Hadassah como líder, junto con otros hospitales también, hemos creado durante años de impresiones por 3D, impresiones digitales de hueso, de músculo, todo esto que se hace permite rearmar un cuerpo destruido, pero un cuerpo destruido tiene que aprender a reconectarse para funcionar. Y esa es la última parte del trayecto, que es toda la rehabilitación. Sin rehabilitación, una persona que se recupera, que se le rearma, que se le pone una prótesis en la pierna o en la mano o en el brazo, sin una rehabilitación no tiene oportunidad de poder usarlo, no tiene oportunidad de volver a la vida normal. En rehabilitación, el déficit del sistema de salud en Israel fue y es enorme. Nosotros estamos hablando de más de 20.000 heridos entre medianos y graves desde el 7 de octubre y estamos hablando de aproximadamente entre un 30 y un 35% necesitan rehabilitación. Rehabilitación, estamos hablando de rehabilitación aguda, alguien que perdió de forma traumática parte de su habilidad física. Por supuesto, el tema mental lo vamos a hablar después, pero la habilidad física la han perdido. Y eso necesita todo un proceso que es muy largo, que lleva meses y a veces más, para poder aprender a usar un cuerpo rearmado. Y la capacidad de rehabilitación en Israel el 7 de octubre era para aproximadamente 1.000 personas. Estamos hablando de entre 6.000 y 7.000 que necesitan rehabilitación. Y eso realmente es un tema muy crítico, porque finalmente, si estamos hablando tanto los civiles que sufrieron y definitivamente los soldados que pelearon y pelean en el campo de batalla para defender la existencia de Israel, merecen que no solamente los ayudemos a sobrevivir, que los ayudemos a volver lo más cercano posible a la vida que tenían antes de entregar su cuerpo en la lucha. Y es que es impactante, Jorge, cómo el Hospital Hadassah está haciendo frente a esta crisis. Ya construyeron su apartado, su especialidad, su construcción, que se va a dedicar solamente a la rehabilitación. Faltan algunos pisos y por eso los donativos son tan importantes. Voy a poner aquí abajo la información para quien quiera donar. Quisiera que me hables de algún caso en particular, porque tú en el Estado de Israel, teniendo contacto todo el tiempo con personas que atraviesan esta difícil situación, pues seguramente has conocido a muchas personas. ¿Hay alguna historia en particular
que haya quedado en tu corazón? Bueno, hay muchas historias en particular que han quedado en mi corazón. Nosotros eh, hemos recibido eh, cientos de pacientes y cada uno es una historia muy, muy emocionante y muy profunda porque es la historia de gente joven que entró en el campo de batalla y de cierta forma salieron, no como entraron. Shlomo, que no voy a decir el apellido para cuidar la identidad, pero Shlomo hizo su servicio militar hace varios años. Por un problema que tuvo en medio del servicio, lo liberaron del servicio en la mitad del servicio. El 7 de octubre, cuando vio lo que pasó, él suplicó, porque no lo querían aceptar, volver con su brigada y entrar en Gaza. Después de muchos intentos logró hacerlo. Él es paramédico, entró con su brigada, estuvo mucho tiempo ahí adentro hasta que en noviembre del año pasado, en un operativo que hicieron, y él estando con su brigada adentro, fueron atacados por sorpresa por un grupo de militantes de Hamas, y en ese momento, cuando atacaron, que él estaba corriendo también para ir a donde estaba uno de los heridos, soldados heridos, como paramédico para ayudarlo, y él mismo fue, fue herido por una granada que le explotó, explotándole las manos, los brazos, parte del pecho, la espalda, las piernas, lo que llamamos un traumatismo total. Él sobrevivió porque los soldados que estaban alrededor de él siguieron sus propias instrucciones de cómo hacerle un torniquete, cómo ponerle, cómo frenar el sangramiento terrible que él estaba teniendo, que en pocos minutos podría haber provocado su muerte. Él llegó de ahí salvado por milagro en helicóptero. Finalmente llegó a Daza, donde fue operado ya muchísimas veces. Y cuando él llegó, para mí muy personal, porque él entró en el hospital en noviembre. Nosotros en enero, en la segunda semana de enero, logramos habilitar los dos primeros pisos de este nuevo hospital de rehabilitación que construimos en Adasa, en Montes Copos de Adasa, que es un hospital que cuando esté completado van a ser 28.000 metros cuadrados de rehabilitación. Es un hospital enorme, dedicado solamente a rehabilitación. Va a tener 150, 160 camas, clínicas externas, hasta 600 pacientes en rehabilitación. Es algo, una cosa masiva y gigante que hacía mucha falta por el déficit que existe en Israel, pero definitivamente en Jerusalén. Y él fue el primer paciente que entró en el edificio nuevo, cuando lo pudimos habilitar, solamente 2 pisos de los 8 pisos que tenemos que tener. Y cuando él llegó, que yo todavía no lo había conocido, lo conocí por primera vez el día que entró, él bajó de una ambulancia, ya podía caminar, pero tenía las manos como piedras, así, como ven en la imagen. Y cuando yo lo veo bajar con una sonrisa que van a poder seguir seguramente en las imágenes que estarán viendo mientras hablo, esa sonrisa que nunca perdió, bajó y cantamos juntos Sebeinu Shalom Aleichem y nos pusimos a bailar, y él bailando con esas manos como piedras, con las que entró al centro de rehabilitación nuevo, que tiene una tecnología que hoy en día le permite utilizar sus manos con una libertad casi como la que tenía antes, le permite mover todo lo que tenía casi como tenía antes. Eh, Llegando al centro de rehabilitación, movía sus manos para poder escribir prácticamente ¿cómo se dice? Con una lentitud que rompía el corazón ver ese soldado fuerte luchando por poder escribir una letra, luchando con las máquinas para poder mover sus brazos nuevamente, poder cerrar la mano. Toda esta actividad que pudo hacer, una cosa con tecnología de realidad virtual, con tecnología robótica que le ayudaba a mover, usando máquinas antigravitacionales que se usan en la NASA. Una cosa increíble que lo llevó a poder estar hace 2 meses conmigo y con nuestro equipo de Adasa en un viaje que hicimos con él a Brasil,
donde él pudo contar su historia, pero al mismo tiempo volver a vivir junto con los judíos del mundo que tanto nos apoyan, para poder hacer que él, como todos los que pasaron todo esto, y lamentablemente algunos y muchos seguirán pasando, que puedan llegar a ese momento en que viven de vuelta. Nunca me voy a olvidar este momento, que fue meses después de que lo conocí por primera vez, que estando en Brasil, él tiene una mano que perdió dos dedos, se reconstruyeron varios, le queda uno que es como medio dedo. Todavía le tienen que operar para construir, pero hay que esperar porque son muchas operaciones. Y entonces en un momento, no sé qué estábamos celebrando, entonces me dice, give me five, dame cinco. Entonces le doy, y después me dice, no, espera un minuto, dame cuatro y medio, riéndose. Y así le hice yo. Que pueda lograr esa sonrisa es parte de la rehabilitación, es rehabilitación física y mental, que es lo mínimo, la decencia que le podemos dar. Si alguien me pregunta, ¿por qué rehabilitación con todo lo que existe ahí afuera, tantas necesidades que hay? ¿Por qué la rehabilitación es una prioridad? Porque sin la rehabilitación hicimos la mitad del camino. En algún momento la guerra se va a terminar, Besrat Hashem. En algún momento vamos a lograr marcar un punto en que digamos, ganamos, acá llegamos. El camino de rehabilitación es mucho más largo, es físico, es mental. Y poder invertir filantrópicamente con la generosidad, con la tzedaká, en rearmar la vida de una persona, es algo increíble que uno puede hacer. Gracias por ser parte de eso, Jorge. Finalmente, sé que la medicina en el Estado de Israel es ejemplar, pero permíteme hacer esta pregunta. El Hospital Adasa a veces escribe por aparte. ¿Qué es lo que hace que el Hospital Adasa sea tan especial? Son varias cosas lo que hacen el Hospital Adasa muy especial, pero voy a mencionar solamente dos o tres que realmente lo hacen muy único. Primero, lo que lo hace muy único a Adasa, y que es marcado también en esta época tan difícil, es que Adasa es una incubadora de innovación permanente. Cada momento que los doctores están trabajando, están inventando, innovando y creando las metodologías, las terapias, la innovación que se va a usar después en otros hospitales en Israel y en el mundo. Cuando la gente me pregunta cuál es la diferencia entre la rehabilitación de Adasa y otros lugares, y yo les explico. En otros lugares la gente hace fisioterapia, la gente usa tecnología que existe. Nosotros tenemos los médicos de la rehabilitación trabajando con todo el resto de los equipos médicos del hospital, que ellos pueden ver si la rehabilitación funciona en un dedo que no se movía, y van a poder ver que la cirugía que hicieron no funcionó exactamente porque ven en la rehabilitación que algo que tenía que haber sido resultado no funcionó. Y esa conexión que tienen entre los médicos, que vuelve al quirófano para que el cirujano pueda innovar en de qué forma resuelve un problema sin precedentes por un tipo de explosivo que no existía, ese es un ejemplo. En tiempos de paz, nuestros médicos trabajan dentro de la clínica para desde la clínica inventar las nuevas curas. Eso es lo que hace, ese ADN que tiene Adasa lo hace único. Pero aparte es el valor humano que todos los hospitales tienen, que todos los médicos tienen, que para nosotros es parte de nuestra misión. Somos probablemente el único hospital en el mundo que cuando uno lee la misión que está escrita en nuestras páginas en todos lados, la misión del hospital comienza, la misión del hospital Adasa es construir puentes para la paz a través de la medicina. Y ese valor humano que nos une en el contexto de Jerusalén, una Jerusalén conflictiva, donde fuera de las puertas del hospital la gente se enfrenta por la diferencia, y cuando entran al hospital se juntan en la humanidad, eso es lo que hace este lugar tan único y tan especial. Hay mucha gente, Jorge, que apoya al Estado de Israel en diferentes partes del mundo, que en las redes sociales escribe que su corazón, que todo su apoyo y su fe y sus plegarias están con el Estado de Israel. Bueno, pues esta es una buena manera de ayudar, rehabilitar a toda la gente que ha salido herida en esta guerra para que vuelvan a tener una vida digna, para que recuperen confianza y la motivación por vivir. Así que gracias de nuevo por ser parte de esto
y espero que próximamente nos veamos en entrevista para información más positiva. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Hasta la próxima.